Vamos a terminar de analizar lo de la función logarítmica, ¿verdad? Ya habíamos trabajado un poquito en la función, entonces vamos a continuar sobre todo con la parte práctica. Nos ubicamos en la parte del trabajo en clase, aquí vamos a trabajar en casa. Dice así, la primera parte: determine cuáles de las siguientes funciones son funciones crecientes y cuáles son decrecientes. ¿Ok? Entonces vamos a recordar la característica. Las funciones, ¿verdad? La función exponencial y la función logarítmica. Vamos trabajando en la logarítmica, ¿verdad? Dependen de un valor muy importante que nosotros llamamos base. En este caso, ¿verdad? La base es el numerito que se encuentra aquí como un subíndice. Y este de acá se llama argumento. ¿Ok? Entonces, este valor de A me define cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Recordemos que cuando A es mayor a 1, decimos que es una función estrictamente creciente en su dominio. Ok, entonces, mayor a 1, que no sea 1, ¿verdad? Por eso no lleva el valor de igual ahí. Mayor a 1, creciente. Pero si la base se encuentra en el intervalo entre 0 y 1, decimos que es decreciente. ¿Cuál es el intervalo entre 0 y 1? 0, algo, ¿verdad? Que no sea 0 y que no sea 1. Decrece. Ok, entonces, por ejemplo, el primer caso acá, vemos que la base es 3. Decimos que es estrictamente creciente. Voy a poner la C para representar el creciente. En el número 2 vemos que es 0,9. Entonces decimos que es decreciente. Voy a ponerle la D para representar a los decrecientes. La número 3 dice que es raíz cuadrada de 5. Bueno, puedo utilizar dos técnicas. La primera es la técnica del razonamiento lógico. Okay. Si raíz cuadrada de 1, vamos a anotarlo por acá. Si raíz cuadrada de 1 es 1, quiere decir que todo número que sea mayor que 1, que esté dentro de la raíz subradical, siempre va a ser mayor a 1. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 1 punto y algo. Entonces, toda raíz cuadrada que sea un número entero, el subradical, y sea mayor a 1, siempre va a ser 1 para arriba o mayor que 1. ¿Okay? Entonces, aquí de lógica decimos que es creciente. Y la otra opción es la vía segura. Verifico en la calculadora cuánto equivale raíz de 5, 2.23. Ok. Ahora, en la número 4 dice que el logaritmo natural de x. Recuerden que el logaritmo natural, decimos así, ¿verdad? Que el logaritmo natural de x es igual o es lo mismo escribir logaritmo de base e de x. Y el e, constante de Euler, es 2,71 y un montón de decimales más. Número racional, ¿verdad? Entonces, quiere decir que logaritmo natural de x es una función estrictamente creciente. 3/5, igual con las fracciones hay dos opciones. En este caso, revisamos que sea una fracción propia o impropia. Por ejemplo, ¿cuándo es propia? Es propia cuando el numerito de arriba es mayor. Si el mayor es A, o sea, el numerador,
la llamamos una fracción impropia, perdón. Y o si el mayor es b, ahí sería impropia. ¿Qué pasa con la propia y con la impropia? Bueno, la fracción propia, por ejemplo, un medio, siempre va a ser 0, algo. Entonces ya sabemos que esa es decreciente. Y la impropia siempre va a ser mayor que 0. O mayor que 1, por decirlo así. Mayor a la unidad. En este caso vemos que aquí dice 3/5. Entonces va a ser 0, algo. Decreciente. Y si no, pues nos vamos a la segura. Y en la segura ponemos a cuánto equivale 3/5. 0,6, ¿verdad? Luego tenemos un quinto, otra vez una propia, decreciente, raíz cuadrada de 2/3. Aquí se dan las dos condiciones. Dijimos que si era mayor a 1, la raíz cuadrada iba a dar un número mayor que 1. Pero aquí vemos que dentro de la raíz hay una impropia, entonces va a ser 0, algo. O igual podemos comprobarlo dividiendo dentro de la raíz cuadrada el 2/3. 0,816 y otro más. Bueno, entonces, como dio 0, algo, como nos dio 0, algo, sería decreciente. Y las funciones que solo aparece el logaritmo, así, sin la base, automáticamente decimos que es base 10. Entonces la A es 10. Súper creciente, ¿verdad? Tenemos la primera parte. Luego aquí dice que cuáles son asíntotas al eje Y por arriba, cuáles son asíntotas al eje Y por debajo. Entonces tengo los dos casos. Vamos a tratar de dibujar una gráfica de una función estrictamente creciente y una estrictamente decreciente para ver esa asintoticidad. Entonces, por ejemplo, aquí asintótica hacia arriba, ahora aquí pasaría por 1, asintótica creciente, asintótica aquí abajo, ¿verdad? Lo podemos ver que se aproxima al eje Y por la parte de abajo cuando es creciente. Y en el caso de creciente es lo contrario, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujito. Cuando es decreciente, aquí decimos que tocamos 1 aquí, ¿verdad? Hay un 1. Y como podemos ver, es asintótica por la parte de arriba. Entonces cuando es creciente por abajo y cuando es decreciente por arriba. Podemos asociarlo con creciente o decreciente. Entonces aquí decimos, esta función como tiene base 1/5, una fracción propia, 0, algo. Si no me equivoco, 0,2. Entonces decreciente. Es entonces asintótica por arriba. Cuando es decreciente es asintótica por arriba. La segunda dice raíz de 3. Toda raíz superior a 1 siempre va a ser mayor que 1. Entonces esta es creciente. Este es entonces asintótica pero por abajo. Otra creciente. Entonces lo mismo, ¿verdad? Esta es asintótica por abajo. Y esta otra vez el caso de una decreciente, asintótica por arriba. Podemos relacionar la asintoticidad precisamente con la parte de creciente y decreciente. Nos vamos a este tipo de problemitas. Vamos a revisar qué dicen los problemitas. Dice lo siguiente: resuelve los siguientes problemas. Calcule la imagen de 5 y el valor de f menos 3 de la función f de x igual al logaritmo de x más 4, base 5. Entonces, la imagen de 5, calcule f5. Entonces recuerden que lo podemos escribir aquí, así. La imagen de 5. ¿Qué es lo que hacemos?
Cuando es cálculo de imagen se sustituye la x. Logaritmo de base 5. Hacemos la sustitución. La imagen de 5x equivale a 5 más 4. Ok. Si ustedes quieren, lo dejan de la siguiente forma. O sea, lo podemos representar como un logaritmo, que sería el logaritmo de base 5 de 9. O anotan la aproximación. Esa aproximación la buscamos en la calculadora. Equivale a 1,36. Ok, entonces podemos anotar las dos formas, ya sea la forma del logaritmo o la aproximación. 1,37 aproximadamente, redondeando ahí. Ok, y la otra decía, ahora la imagen de menos 3. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Ahí dice f menos 3, es como decir la imagen de menos 3. Les calculo la imagen de menos 3. Hago la sustitución de la x por el menos 3. Logaritmo de base 5. Y aquí dentro del paréntesis, entonces la x la cambio por el menos 3. Menos 3 más 4. Y si quieren lo dejan igual, ¿verdad? Representado en forma de logaritmo. Es nada más resolver eso de arriba, menos 3 más 4 da 1. O si no, pues nos vamos a la calculadora y verificamos en la calculadora a cuánto equivale ese logaritmo. Equivale a 0. ¿Ok? Quiere decir que la imagen de menos 3 aquí sí es exacta. Eso equivale a 0, dice. Ok, entonces ya tenemos el primer problemita. Vamos a borrar por acá. Luego el siguiente dice, determine la preimagen de 4 en la función g de x igual al logaritmo de base 4 de x, argumento x. Ok, entonces cuando diga preimagen, debemos recordar que el que se sustituye es el y está aquí. Lo voy a sustituir por 4 y se me va a formar una ecuación, tipo ecuación. Ok, como ya más o menos trabajamos un poquito la parte de ecuaciones logarítmicas, aquí la única forma de resolver eso, además de la calculadora, sería despejar o convertir el logaritmo en una exponencial. Pasar este 4 a la 4. Igual a x. Desaparece el logaritmo y se convierte en una exponencial. Entonces, preguntamos a la calculadora cuánto equivale 4 a la 4. 256 es el valor de x entonces. En algunos casos se puede hacer de esa forma, en otros podemos aplicar el shift cal igual, ¿verdad? Ok, aquí la vía rápida sería la calculadora, pero igual vamos a trabajar resolviéndolo manualmente. El número 3 dice, considere la función logarítmica f de x igual al logaritmo de base 10 de x, calcule la imagen y la preimagen de 5. Ok, aquí vamos a calcular los dos. Vamos a partir aquí en dos partes la hoja para verificar eso. Ok. Vamos primero con la imagen de 5. Entonces sería f de 5, ¿verdad? La imagen de 5 es igual al logaritmo de base 10
de 5. ¿Se puede dejar así? Sí, se puede dejar así. De igual forma también lo pueden representar, lo pueden hacer en la calculadora. En esta calculadora nueva, el logaritmo de base 10 aparece con Shift y la tecla de menos. Ahí está el logaritmo de base 10. En las viejitas sí aparece ya definido, ¿verdad? Logaritmo de base 10 de 5 y vean que es un número irracional. Entonces, si quiere lo dejan como logaritmo de base 10 de 5 o un 0,70 aproximadamente, ¿verdad? Como ustedes quieran o como lo necesiten. Y después la preimagen, 5 igual al logaritmo de base 10, no lo anoto, ¿verdad? De x. Agarro este base 10 que está aquí imaginario y lo pasamos para el otro lado y se convierte en un 10 a la 5. Y 10 a la 5 es igual a x. Ponemos nada más 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Y ahí tenemos calculado la imagen y la preimagen. Vamos a revisar esta parte. Complete que viene por ahí. Donde dice primero el ámbito de la función. Ok, el ámbito de la función, nosotros tenemos que recordar que la función logarítmica viene definida gráficamente, ¿verdad? El x, recuerden que el dominio, el x, solo se utiliza la parte positiva, pero en el codominio o ámbito trabajo r, ¿verdad? Eso es lo que dice la notación, y como la función aquí no viene explícito algún tipo de dominio, entonces el ámbito va a ser todos los números reales, donde trabaja la función en y. El dominio de la función, aquí el dominio, función logaritmo natural va a ser r, pero r más. Después dice que el punto interseca el eje x, aquí se interseca el eje x en el par ordenado 1,0, ¿verdad? Y después dice que la función logaritmo de base de 5 novenos de x es asíntota al eje y. Es asintótica al eje y. ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Bueno, como dice 5 novenos, el número más pequeño está arriba, ¿verdad? Entonces 5 novenos equivale a 0, algo, es una fracción propia. Entonces esta va a ser, cuando es decreciente, por arriba. Ahí no dice, pero le estamos agregando ahí, nada más dice que aquí es de asíntota. Después me dan ese otro logaritmo y me dicen que es asintótica al eje y en este caso va a ser por abajo. ¿Por qué por abajo? Porque raíz de 2 es la base y raíz de 2 es mayor a 1. ¿Ok? Ahora dice que si f, aquí sí me dan el dominio restringido y me dan el codominio, tengo que sacar el ámbito. Entonces, veámoslo así gráficamente. Dice que el dominio es de 0 sin incluir, no lo toca, hasta 27. Correcto. 27. Y resulta ser, ok, que es una función creciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la imagen de este 27, que tendría que estar acá arriba, ¿verdad? Para definir cuál sería el ámbito. Esa imagen lo podemos hacer en la calculadora, así rapidito. Entonces la imagen de 27, f de 27
sería venir y poner en la calculadora logaritmo base 3 de 27. Y la calculadora nos va a decir que la imagen de 27 es 3. Entonces, aquí llega hasta 3. Ok, dice que el dominio es en x de 0 hasta 27, quiere decir que la función, aquí estaría el famoso 1, ¿verdad? Que siempre pasa por ahí. La función sería más o menos así. Llegaría hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería el ámbito? Bueno, como va o viene desde menos infinito, ¿verdad? Viene desde abajo, desde menos infinito, y llega hasta 3. Y ese sería el ámbito, ¿verdad? Para esa función. Pues entonces vean qué importante es que con la notación y con el criterio montar una pequeña grafiquita, hacer un pequeño cálculo de imágenes o preimágenes, ¿verdad? Para lograr determinar cuál es en el caso del dominio o en este caso el ámbito, ¿verdad? Luego dice que la función logaritmo natural de x se interseca a y en el punto igual, ¿verdad? A x, perdón, 1,0. Y aquí interseca el eje y. No, recuerden que si no tiene ninguna asíntota por afuera agregada al criterio, no hay intersección, ¿ok? Aquí tienen otros ejercicios adicionales que eso los vamos a hacer en los siguientes videos. Bueno, de momento vamos a parar acá. En los siguientes videos continuamos en esta parte.